Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas y en particular, en uno de los temas más candentes y comentados por todos los fans, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de todo el rumor, la especulación y, por qué no, la fantasía que rodea a estos dos increíbles actores. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue una estrategia publicitaria? ¿O simplemente una gran amistad que se malinterpretó? Prepárense porque hoy vamos a analizarlo todo. Vamos a explorar las declaraciones, las pistas, los momentos clave y por supuesto, vamos a dar mi opinión sobre este tema que tanto nos apasiona. Prepárense para un viaje lleno de emociones, datos interesantes y mucha diversión. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así se enterarán de todo, desde el último chisme hasta los análisis más profundos de sus series favoritas. Suscríbanse ya. Ahora sí vamos a sumergirnos en el drama. Para quienes no estén familiarizados con la historia, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci Kuş, y desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se relacionaban en pantalla, todo apuntaba a que algo más estaba pasando. Y claro, los fans, como buenos detectives, no tardaron en empezar a especular, ¿están juntos en la vida real? Y es que la verdad es que era difícil no imaginar que Cupido había hecho de las suyas en el set de grabación. La historia de Erkenci Kuş es, en esencia, un cuento de hadas moderno. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y vive con sus padres en un barrio humilde de Estambul. Can Divit, interpretado por Can Yaman, es un fotógrafo de renombre mundial, atractivo y misterioso, que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. El destino, por supuesto, los cruza y a partir de ahí, la trama se enreda en secretos, malentendidos y, por supuesto, un romance apasionado. La serie se caracteriza por su comedia romántica, sus hermosos paisajes, la moda, la música y sobre todo, la química arrolladora entre sus protagonistas. Los paparazzi estaban al acecho, los medios de comunicación especulaban y por supuesto, las redes sociales explotaban con comentarios y rumores. La presión mediática se intensificó a medida que la popularidad de la serie y de la pareja protagonista crecía. Cada aparición pública, cada entrevista, cada interacción en redes sociales se convertía en material para los medios y en alimento para los fans. La curiosidad del público era insaciable y la expectativa de saber si la ficción se convertiría en realidad era palpable. Y aunque ellos mismos nunca confirmaron abiertamente una relación, los fans encontraron en cada gesto, en cada fotografía y en cada comentario, la evidencia de que el amor estaba en el aire. La conexión que se veía en pantalla era tan intensa que era difícil no creer que traspasara la ficción. Sus escenas románticas eran épicas, sus miradas eran profundas y sus gestos eran llenos de complicidad. La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban, la naturalidad con la que interactuaban, todo indicaba que existía una conexión especial entre ellos. Los fans se enamoraron de la pareja, soñando con un amor como el de Sanem y Can, y proyectaron ese deseo en la vida real de los actores. Un factor importante que alimentó la especulación fueron las constantes interacciones en redes sociales. Can y Demet se dedicaban comentarios cariñosos, se daban me gusta en las fotos y compartían momentos juntos fuera del set, imaginen la locura que esto generaba. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas, interpretando cada gesto como una señal de que su amor era real. En una era dominada por la inmediatez y las redes sociales, esto solo avivó la llama de la curiosidad y el deseo de saber más sobre su relación. Las redes sociales, en este contexto, funcionaron como un amplificador de los rumores. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron, compartiendo fotos, vídeos y analizando cada detalle de sus interacciones. Los hashtags relacionados con Can y Demet se convirtieron en tendencia, y los comentarios y las especulaciones llenaban las redes. Los fans crearon sus propias narrativas, imaginando cómo sería su vida juntos, creando fanfics y editando vídeos románticos. La fantasía se mezcló con la realidad, y la línea entre la ficción y la vida real se volvió cada vez más difusa. Además, la química que tenían en pantalla era tan intensa que era difícil no creer que traspasaba la ficción. Sus escenas románticas eran épicas, sus miradas eran profundas y sus gestos eran llenos de complicidad. La conexión que tenían era evidente y los fans no podían evitar sentirse atraídos por esa chispa que emanaba de ellos.
Verlos juntos en Erkentzicus era como presenciar una historia de amor real, y esto hizo que la idea de que estuvieran juntos en la vida real fuera aún más atractiva. La habilidad actoral de Khan y Demet fue clave para el éxito de la serie, ya que lograron transmitir emociones y conectar con el público de una manera que pocos actores pueden lograr. Su química era natural y auténtica, y los fans sentían que estaban presenciando un amor verdadero. La intensidad de sus escenas románticas, la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo esto generaba una conexión emocional con el público, que se sentía parte de su historia de amor. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue amor verdadero una estrategia publicitaria, o simplemente una amistad muy especial? Esta es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Para empezar, es importante recordar que a pesar de la especulación, nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica entre Khan y Demet. Ni ellos mismos salieron a decir, sí, estamos juntos. Ni en entrevistas ni en comunicados oficiales, nunca se pronunciaron abiertamente sobre su relación. Siempre se mantuvieron discretos, alimentando la curiosidad del público sin dar una respuesta definitiva. Esta falta de confirmación, en lugar de frenar los rumores, los potenció, ya que la incertidumbre genera más interés y especulación. Sin embargo, hubo momentos clave que alimentaron los rumores y nos dan pistas sobre lo que pudo haber pasado. Por ejemplo, una de las situaciones más comentadas fue cuando fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, como cenas románticas o paseos por la ciudad. Estas imágenes, por supuesto, fueron la comidilla de los medios y de las redes sociales. ¿Eran citas casuales, o el inicio de una relación? Las fotografías tomadas por paparazzi o por fans mostraban a Khan y Demet compartiendo momentos juntos fuera del set. Se les vio cenando en restaurantes, paseando por la ciudad, yendo a eventos. Cada imagen era analizada minuciosamente, buscando señales de afecto o de complicidad. Los fans creaban teorías sobre la naturaleza de esos encuentros, interpretando cada gesto y cada mirada. Otro momento que generó mucha expectativa fue cuando Can Yaman se refirió a Demet en entrevistas, utilizando palabras cariñosas y elogiando su profesionalismo y su belleza. Estas declaraciones, sumadas a las interacciones en redes sociales, crearon la ilusión de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Can Yaman, conocido por su carisma y su atractivo, siempre tuvo palabras amables para Demet. En entrevistas hablaba de su talento, de su dedicación y de su belleza, y en ocasiones, incluso, se permitía algún comentario coqueto. Estas declaraciones, sumadas a las interacciones en redes sociales, donde se dedicaban mensajes cariñosos y se daban me gusta en las publicaciones, alimentaron la ilusión de los fans y crearon la sensación de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero, como en toda historia, también hubo momentos que sembraron dudas. Por ejemplo, las declaraciones de algunas personas cercanas a ellos, que aseguraban que su relación era puramente profesional, o que si había habido algo, ya había terminado. También hubo algunos rumores sobre otras relaciones que se les atribuían a ambos, lo que hizo dudar de la veracidad de los rumores sobre ellos. En la industria del entretenimiento, es común que existan diferentes versiones sobre la vida personal de los famosos. Algunas personas cercanas a Khan y Demet, como amigos o compañeros de trabajo, aseguraron que su relación era puramente profesional, y que la química que se veía en pantalla era resultado de su profesionalismo y de su talento actoral. Otros, en cambio, mencionaron que si había existido una relación romántica, ya había terminado. Además, surgieron rumores sobre otras relaciones que se les atribuían a ambos, lo que sembró dudas sobre la veracidad de los rumores sobre ellos. Ahora bien, vamos a analizar las posibles explicaciones. La primera y la más romántica es que sí, hubo amor. Que la química en pantalla se tradujo en una conexión real, que se enamoraron, pero que por alguna razón, la relación no prosperó. Esto podría ser por la presión mediática por las agendas apretadas, o simplemente porque no estaban destinados a estar juntos. Es una posibilidad. Es plausible pensar que tras pasar horas juntos en el set, compartiendo experiencias y emociones, la atracción física y emocional se haya convertido en algo más. La intensidad de las escenas románticas, la complicidad que se generó, el tiempo que pasaron juntos, todo esto pudo haber generado una conexión real entre ellos. Sin embargo, la presión mediática, las agendas apretadas y la imposibilidad de mantener una relación en secreto pudieron haber sido factores que impidieron que la relación prosperara. También es posible que por diferentes motivos, no estuvieran destinados a estar juntos.
El amor, a veces, es complicado y no siempre se da de la manera que esperamos. La segunda explicación es que todo fue una estrategia de marketing. Las telenovelas turcas son un negocio y crear expectación en torno a la relación entre los protagonistas es una táctica muy común para aumentar la audiencia. La supuesta relación entre Can y Demet pudo ser, en parte, una estrategia para mantener el interés de los fans, generar más conversación en redes sociales y, en última instancia, impulsar el éxito de Erkencikus. No sería la primera vez que esto ocurre en el mundo del espectáculo. Las productoras de telenovelas turcas son expertas en crear expectativa y en mantener al público enganchado a la trama. La supuesta relación entre Can y Demet pudo haber sido una estrategia de marketing para aumentar la audiencia y generar más conversación en redes sociales. Los rumores, las fotos, las declaraciones ambiguas, todo contribuyó a mantener el interés del público y a convertir Erkencikus en un éxito rotundo. La tercera, y quizá la más probable, es que hubo una gran amistad y una fuerte complicidad entre ellos. Que se querían mucho, que se apoyaban, pero que no hubo una relación romántica como tal. Que la química que se veía en pantalla era resultado del talento actoral y de la conexión que lograron establecer, pero que no traspasó el ámbito profesional. Es probable que tras pasar tanto tiempo juntos, Can y Demet hayan desarrollado una gran amistad y una fuerte complicidad. Se apoyaban, se querían y se respetaban, pero no hubo una relación romántica como tal. La química que se veía en pantalla era resultado del talento actoral y de la conexión que lograron establecer, pero no traspasó el ámbito profesional. Es posible que la amistad haya sido malinterpretada, y que los fans, deseosos de un romance, hayan proyectado sus expectativas en la relación entre los actores. Y mi opinión personal es que probablemente fue una combinación de todas. Creo que sí hubo una conexión especial entre Can y Demet. Que como seres humanos, es muy probable que sintieran algo el uno por el otro. Que quizá hubo un coqueteo o una atracción, pero que las circunstancias, la presión, la diferencia de expectativas o la falta de tiempo, impidieron que la relación se consolidara. Creo que también hubo un poco de estrategia de marketing, porque, seamos sinceros, a las productoras les encanta el drama y la especulación. Y por supuesto hubo una gran amistad, una complicidad que se notaba en cada escena, en cada entrevista, en cada foto. Creo que la realidad es compleja y que es difícil reducir la relación entre Can y Demet a una sola explicación. Es probable que haya existido una conexión especial entre ellos, una atracción que se manifestó en el set y fuera de él. También es probable que debido a las circunstancias, la presión mediática y las diferentes expectativas, la relación no haya prosperado. Además, es evidente que las productoras aprovecharon el interés del público para impulsar el éxito de la serie. Y por supuesto, la amistad y la complicidad fueron un factor clave para el éxito de Erkencikus. En definitiva, creo que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, una mezcla de talento, atracción, estrategia y, por qué no, un poco de fantasía. Pero, ¿qué importa realmente? Lo importante es que nos regalaron una serie inolvidable, llena de momentos emocionantes y de personajes entrañables. Y aunque no sepamos a ciencia cierta qué pasó entre ellos, lo que sí sabemos es que su trabajo juntos nos dejó una huella imborrable. La magia de la televisión reside en su capacidad para evocar emociones y para transportarnos a otros mundos. Erkencikus lo logró con creces, gracias al talento de sus actores y a la química que existía entre ellos. La historia de Can y Demet, real o inventada, forma parte de la leyenda de la serie, y ha contribuido a que Erkencikus sea recordada con cariño por los fans de todo el mundo. ¿Y ahora, qué pasó después de Erkencikus? Bueno, ambos actores han continuado con sus exitosas carreras. Can Yaman ha protagonizado otras series como Bay Jane y Sandokan, y ha tenido mucho éxito a nivel internacional. Su físico atractivo, su carisma y su talento actoral le han abierto las puertas a proyectos en diferentes países, consolidando su estatus como una estrella internacional. Demet Özdemir también ha seguido trabajando en diferentes proyectos, como Dodunep Kaderindir y Senkiminle Danse Diyorsun. Ha demostrado su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ambos han demostrado su talento y su versatilidad, y se han consolidado como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Su trayectoria profesional, después de Erkencikus, ha sido un testimonio de su talento y de su capacidad para seguir creciendo y conquistando nuevos públicos. Y aunque ya no los veamos juntos, es evidente que el cariño y el respeto entre ellos perduran.
De vez en cuando se dedican algún comentario cariñoso en redes sociales, demuestran que la amistad sigue ahí. Aunque sus caminos profesionales se han separado, el cariño y el respeto entre ellos se mantienen. De vez en cuando se dedican algún comentario cariñoso en redes sociales, lo que demuestra que la amistad que surgió en el set de Erkenci-Kuş sigue viva. Esto, sin duda, es un gesto de madurez y de profesionalismo. Así que, ¿fue amor o ficción? La respuesta, como suele suceder en estos casos, probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que nos dejaron una historia llena de magia y de misterio, que sigue generando conversación y que nos hace soñar con un amor de cuento de hadas. La incertidumbre, en este caso, es parte de la magia. La falta de una respuesta definitiva ha mantenido viva la llama de la especulación y ha contribuido a que la historia de Can y Demet sea recordada con cariño por los fans. El amor de cuento de hadas en la ficción es algo que todos anhelamos, y la historia de Erkenci-Kuş nos lo regaló. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un placer compartir con ustedes mis pensamientos y mis opiniones sobre este tema que tanto nos apasiona. Recuerden que las telenovelas turcas nos regalan historias de amor, drama y emoción, y que a veces, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy difusa. La magia de las telenovelas reside en su capacidad para evocar emociones y para transportarnos a otros mundos. Erkenci-Kuş lo logró con creces gracias al talento de sus actores y a la química que existía entre ellos. Las historias de amor, los personajes entrañables y los paisajes de ensueño son elementos que hacen que las telenovelas turcas sean tan populares en todo el mundo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo amor? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? ¿O simplemente una gran amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.